Lucas no recordaba mucho sobre su padre biológico. Los recuerdos eran imágenes fugaces, a medio formar, de un hombre de mal genio y mirada distante. Cuando Mark entró en sus vidas, fue como si una pieza faltante encajara en su lugar. Mark no era solo el nuevo marido de su madre. Era una presencia constante, una fuerza silenciosa que Lucas nunca supo que necesitaba. Al principio, Lucas mantuvo la distancia. Tenía 15 años, estaba atrapado entre la niñez y la edad adulta, con muros construidos alrededor de su corazón. Mark, sin embargo, fue paciente. No se metió por la fuerza en la vida de Lucas. En cambio, esperó, ofreciendo pequeños gestos, ayuda con la tarea, un buen trabajo tranquilo después de los partidos de fútbol, y una vez, una bicicleta cuidadosamente reparada después de que Lucas la tirara a un lado por la frustración. Poco a poco, esos muros comenzaron a desmoronarse. Cuando Lucas cumplió 17 años, Mark se sentía menos como un padrastro y más como un amigo. Compartían una camaradería tranquila, se reían de las malas películas los sábados por la noche y pasaban horas arreglando cosas en el garaje. Mark tenía una manera de hacer que Lucas se sintiera visto, como si importara. Era algo que Lucas no se había dado cuenta de que anhelaba hasta que se lo dio tan generosamente. Una tarde de verano se sentaron en el porche mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Las cigarras tarareaban a lo lejos, llenando el silencio entre ellos. Mark le entregó a Lucas un refresco y la fría condensación goteó sobre su mano. «Estás creciendo rápido», dijo Mark, con voz firme pero suave. Se reclinó en la silla, con la mirada fija en el horizonte. «Parece que fue ayer ese niño enfurruñado en un rincón, negándose a hablar conmigo». Lucas se rió entre dientes y tomó un sorbo de su bebida. «No fui tan malo». Mark levantó una ceja y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Oh, estabas peor». La broma fue alegre, pero había algo más en la voz de Mark, algo que Lucas no podía nombrar. No era el tono paternal habitual. Se sintió más cálido, más personal. Se deshizo del pensamiento tan rápido como le llegó. «Supongo que finalmente me desgastaste», dijo Lucas, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. La verdad era que no le importaba admitirlo. Mark se había ganado su confianza como nadie más lo había hecho jamás. Mark no respondió de inmediato. En cambio, miró a Lucas. Realmente lo miré. Era el tipo de mirada que parecía que podía quitar cada capa, dejando nada más que la verdad detrás. Lucas sintió que se le retorcía el estómago, aunque no sabía por qué. Se movió bajo el peso de esa mirada, repentinamente hiperconsciente del espacio entre ellos, por pequeño que fuera. «Tienes una buena cabeza sobre tus hombros», dijo finalmente Mark, en voz baja. «No pierdas eso y no dejes que el mundo te convenza de ser alguien que no eres». Lucas asintió, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a conversaciones como esta, ni con sus amigos, ni con su madre, y ciertamente no con alguien como Mark. Pero había una sinceridad en las palabras de Mark que hizo que Lucas se sintiera seguro incluso cuando despertaba algo desconocido en lo más profundo de su ser. El momento pasó y la conversación desvió hacia temas más ligeros. La escuela, los planes de verano que tenían como familia, las pequeñas cosas que formaban la estructura de sus vidas. Pero cuando el sol desapareció por completo, dejando el mundo bañado en el crepúsculo, Lucas no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, flotando en el aire entre ellos. Esa noche, mientras Lucas yacía en la cama, mirando al techo, repasó la noche en su mente. La voz de Mark, su mirada firme, la forma en que hacía sentir a Lucas como la persona más importante del mundo. Todo se arremolinaba, negándose a calmarse. No sabía lo que significaba, pero no podía negar que estaba ahí. Y por primera vez en años, Lucas sintió un destello de algo que no podía nombrar, algo que lo asustaba tanto como lo intrigaba. Los días posteriores a aquella tarde en el porche se sintieron diferentes. Lucas no podía identificarlo, pero el ritmo fácil que había compartido con Mark ahora parecía un poco fuera de lo común. No era incómodo, ni mucho menos, pero había una tensión en el aire, sutil pero innegable,
como un leve zumbido que solo él podía oír. Mark, como siempre, se mostraba tranquilo, amable y confiado sin esfuerzo de una manera que Lucas envidiaba. Pero Lucas notó cosas ahora, cosas que no había notado antes. La forma en que la risa de Mark parecía persistir en la habitación mucho después de que el sonido se hubiera desvanecido. La forma en que apoyó su mano en el hombro de Lucas cuando trabajaban juntos en algo en el garaje. Su toque firme pero gentil. La forma en que la presencia de Mark llenaba cada espacio, sin dejar espacio para nada más. Era una tranquila mañana de domingo cuando Lucas sintió por primera vez el peso. Su madre había salido temprano para visitar a un amigo, dejando la casa solo para ellos dos. Lucas estaba en la cocina sirviéndose un plato de cereales cuando entró Mark, recién salido de correr. Su camisa se pegaba a él, empapada de sudor, y su cabello estaba revuelto de una manera que parecía casi intencional. Miró a Lucas y sonrió, una sonrisa fácil y natural que hizo que a Lucas se le oprimiera el pecho. «Buenos días», dijo Mark, cogiendo un vaso del armario. «¿Duermes bien?» Lucas asintió, concentrándose intensamente en su cereal. «Sí. ¿Tú?» «Como una piedra», dijo Mark, llenando su vaso con agua. Se apoyó contra el mostrador, mirando a Lucas con una expresión que Lucas no podía leer del todo. «¿Qué hay en la agenda hoy?» Lucas se encogió de hombros, manteniendo los ojos en su plato. «Poco. Probablemente simplemente pasar el rato. Quizás jugar algunos juegos o algo así». Mark asintió y tomó un sorbo de agua. «Suena bien. Déjame saber si quieres algo de compañía». Lucas levantó la vista, sorprendido por la oferta. Mark siempre estaba ocupado con algo. Trabajo, casa, proyectos. El millón de pequeñas cosas que conlleva ser marido y padrastro. Rara vez tenía tiempo para simplemente pasar el rato. La sugerencia pareció significativa. Sí», dijo Lucas, su voz salió torpemente. «Seguro». Mark volvió a sonreír, pero esta vez se sintió diferente. Más suave. Más deliberado. Lucas rápidamente desvió la mirada. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir el calor subiendo a sus mejillas y odiaba lo obvio que debía haber sido. El día transcurrió en una confusión de pequeños y tranquilos momentos. Mark se unió a Lucas en la sala de estar y se sentó a su lado en el sofá mientras jugaban videojuegos. Al principio, Lucas estaba muy consciente de su proximidad, de la forma en que la rodilla de Mark ocasionalmente rozaba la suya. Pero con el paso de las horas se fue relajando y permitiéndose disfrutar del momento. Por un tiempo, sentí como si nada hubiera cambiado. Pero entonces, en medio de un juego, Mark se inclinó para señalar algo en la pantalla, su brazo rozó el de Lucas. El contacto fue breve, casi accidental, pero envió una sacudida a través de Lucas, como si la electricidad corriera por sus venas. Se quedó paralizado, con los dedos sobre el controlador. Su aliento quedó atrapado en su garganta. «¿Estás bien?», preguntó Mark con voz cercana. Demasiado cerca. Lucas asintió rápidamente, forzando una risa. «Sí, solo. Solo perdí el foco por un segundo». Mark se rió entre dientes y se reclinó. «No dejes que te distraiga». Pero ya era demasiado tarde. Lucas no podía concentrarse en el juego, no con Mark sentado tan cerca. No con la calidez de su presencia persistiendo mucho después de que se hubiera apartado. Cuando terminó el juego, Lucas dejó el mando y le temblaban ligeramente las manos. Mark no pareció darse cuenta, o si lo hizo, no dijo nada. En lugar de eso, se estiró y su camisa se subió ligeramente para revelar un trozo de piel. Lucas rápidamente desvió la mirada, con el rostro ardiendo. «Creo que voy a darme una ducha», dijo Mark, poniéndose de pie. Le revolvió el pelo a Lucas al pasar, un gesto que le resultó familiar y extrañamente íntimo. «No acapares todos los bocadillos». Lucas logró esbozar una débil sonrisa y lo vio irse tan pronto como estuvo fuera de vista. Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso y se presionó la cara con las manos. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba reaccionando así? Este era Marcos. Su padrastro, su familia. No debería sentir lo que sea que esto fuera. No debería sentir nada en absoluto. Pero lo hizo.
y por mucho que intentó empujarlo hacia abajo, se negó a desaparecer. Los días siguientes transcurrieron confusamente para Lucas. Se lanzó a cualquier cosa que pudiera distraerlo. Videojuegos, tareas del hogar, incluso su lista de lecturas de verano, que apenas había tocado en todo el año. Pero no importa lo que hiciera, sus pensamientos seguían volviendo a Mark. No eran solo los recuerdos de los momentos que habían compartido. Fueron los sentimientos. Se agitaban, esa tensión en su pecho cada vez que Mark estaba cerca, la forma en que su piel se erizaba cada vez que Mark lo miraba, como si pudiera sentir el peso de esos ojos oscuros y firmes. Lucas lo odiaba, pero no podía negarlo. No pudo detenerlo. Mark parecía no darse cuenta y seguía con su rutina habitual con su tranquila confianza. Pero hubo momentos en que Lucas lo sorprendió observando miradas fugaces que terminaron tan rápido como comenzaron. Lucas se dijo a sí mismo que lo estaba imaginando, que estaba proyectando su propia confusión en Mark. Pero el pensamiento persistió y se negó a ser descartado. Todo llegó a un punto crítico una noche en que la casa estaba en silencio y el calor del verano flotaba en el aire. Lucas se había retirado al patio trasero, buscando consuelo bajo las estrellas. La hierba fresca rozó sus manos mientras yacía en el suelo, mirando la interminable extensión del cielo. Parecía el único lugar lo suficientemente grande como para albergar el caos en su cabeza. No escuchó a Mark acercarse hasta que habló. No podía dormir, se sobresaltó Lucas, sentándose rápidamente. Mark estaba a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y el rostro ensombrecido por la tenue luz del porche. El corazón de Lucas se aceleró, aunque no sabía por qué. Solo necesitaba un poco de aire, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Mark asintió y se acercó. No se sentó, pero permaneció cerca, su presencia tan firme como siempre. «Has estado callado últimamente», dijo, su tono suave pero inquisitivo. «Algo en tu mente». Lucas vaciló, sus manos agarrando la hierba debajo de él. Quería decirle a Mark la verdad, dejar salir la tormenta que se había estado formando en su interior. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podía admitir lo que sentía cuando él mismo apenas lo entendía? «No», dijo finalmente con voz tensa. «Estoy bien». Mark no respondió de inmediato. Se agachó, apoyó los codos en las rodillas y miró a Lucas. Realmente lo miré, como si estuviera tratando de leer las palabras que Lucas no decía. Era el tipo de mirada que hacía que a Lucas se le oprimiera el pecho, el tipo que le hacía sentir que no había ningún lugar donde esconderse. «¿Estás seguro de eso?», preguntó Mark en voz baja. Lucas asintió, negándose a mirarlo a los ojos. Sí. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, llenado solo por el lejano zumbido de las cigarras. El pulso de Lucas latía en sus oídos y se preguntaba si Mark podría oírlo, se preguntaba si Mark podría ver a través de él, ver la confusión, el anhelo y el miedo que estaba tratando tan desesperadamente de enterrar. Entonces Mark extendió la mano y rozó el hombro de Lucas. El toque fue ligero, apenas visible, pero provocó un escalofrío por la espalda de Lucas. «Sabes que puedes hablar conmigo», dijo Mark, con voz firme. «Sobre cualquier cosa». Lucas lo miró entonces, con el corazón en la garganta. Las palabras eran simples, pero había algo en la forma en que Mark las dijo, algo que hizo que Lucas sintiera que significaban más de lo que deberían. «Lo sé», dijo en voz baja. Y lo hizo. Confiaba en Mark más que nadie. Pero ese era el problema. ¿No? Esa confianza era la base de todo lo que había entre ellos, y los sentimientos que él no podía controlar amenazaban con destrozarla. La mano de Mark se demoró un momento más antes de retirarla y ponerse de pie nuevamente. «Descansa un poco», dijo, con un tono más ligero ahora. «Tenemos un día ocupado mañana». Lucas asintió y observó cómo Mark caminaba de regreso a la casa. Sintió la pérdida de su presencia inmediatamente, como si el aire hubiera cambiado y se hubiera vuelto más frío. Se recostó, mirando las estrellas, pero la calma que había estado buscando no se encontraba por ningún lado. En cambio, sentía como si estuviera al borde de algo vasto y aterrador, y no sabía si tenía la fuerza para dar un paso atrás o el coraje de caer. A la mañana siguiente,
Lucas se despertó más temprano de lo habitual, con la noche inquieta aún pesada en sus huesos. Se arrastró hasta la cocina, esperando el silencioso zumbido de una casa vacía. En cambio, encontró a Mark ya allí, apoyado contra el mostrador con una taza de café en la mano. Estaba hojeando su teléfono. Su rostro se relajó, pero levantó los ojos cuando Lucas entró en la habitación. «Buenos días», dijo Mark con voz cálida. «Buenos días», murmuró Lucas, dirigiéndose al refrigerador para tomar un poco de jugo de naranja. Evitó mirar a Mark, pero podía sentir su presencia como un imán tirando de los bordes de su conciencia. «¿Estás bien?», Mark preguntó después de un momento. «Parecías un poco fuera de lugar anoche». «Estoy bien», dijo Lucas vertiendo rápidamente su jugo y concentrándose intensamente en el vaso como si contuviera las respuestas a su inquietud. «Simplemente cansado, supongo». Mark no presionó más, pero Lucas pudo sentir sus ojos deteniéndose, observando, como si estuviera tratando de reconstruir los pensamientos que Lucas no podía compartir. El silencio entre ellos se sintió cargado, más pesado de lo que debería haber sido. «Tu mamá está haciendo recados todo el día», dijo Mark después de un rato, en tono casual. «Pensé que podríamos terminar ese proyecto de estantería si te animas». Lucas asintió, agradecido por tener algo en que concentrarse. «Sí, claro». Las horas pasaron en el garaje, el sonido rítmico del lijado y el ruido ocasional de herramientas llenaban el espacio. En su mayor parte, trabajaron en amigable silencio, con Mark ofreciendo orientación aquí y allá. Lucas trató de concentrarse en la tarea que tenía entre manos, pero su mente seguía vagando por la forma en que la voz de Mark se suavizaba cuando le hablaba, por el leve aroma a colonia que flotaba en el aire entre ellos. En un momento, Mark se puso detrás de él y extendió la mano por encima del hombro para ajustar el ángulo de la madera que Lucas sostenía. La cercanía hizo que Lucas se congelara y apretara más el tablero. Podía sentir el calor del pecho de Mark contra su espalda, el ritmo constante de su respiración. «Así de simple», dijo Mark en voz baja. «Lo estás haciendo genial». Lucas tragó saliva y su pulso se aceleró. Él asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Las manos de Mark se detuvieron por un momento antes de dar un paso atrás, y Lucas dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Miró por encima del hombro y captó un destello de algo en la expresión de Mark, algo que hizo que su pecho se apretara de nuevo. Más tarde, mientras empacaban sus herramientas, Mark se apoyó en el banco de trabajo y miró a Lucas con una pequeña y pensativa sonrisa. «Realmente has recorrido un largo camino con estas cosas», dijo. «Cuando empezamos, ni siquiera podías sostener un destornillador. ¿Verdad?». Lucas puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que apareció en sus labios. «Supongo que tuve un buen maestro». Mark se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Los halagos te llevarán a todas partes». Las palabras fueron ligeras, provocadoras, pero había algo en la forma en que Mark las dijo, algo que hizo que las mejillas de Lucas se sonrojaran. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo organizar las herramientas, pero su corazón latía con fuerza. «¿Lucas?», Mark dijo después de un momento, su tono más serio. Lucas vaciló y su mano se detuvo. «¿Sí?». Mark no habló de inmediato, y cuando Lucas finalmente se giró para mirarlo, encontró a Mark mirándolo con la misma expresión ilegible de la noche anterior. Fue una mirada que pareció despojar a Lucas de todas sus defensas, dejándolo sintiéndose expuesto y vulnerable. «Sabes que eres importante para mí, ¿verdad?», dijo Mark en voz baja. «Más de lo que probablemente te das cuenta». A Lucas se le cortó el aliento y se le oprimió el pecho. Él asintió, su voz apenas audible. «Lo sé». Los ojos de Mark se detuvieron en él y, por un momento, Lucas pensó que podría decir algo más. Pero luego dio un paso atrás y su sonrisa volvió, ahora más ligera, pero aún cálida. «Ve a limpiar», dijo, revolviendo el cabello de Lucas al pasar. «Estás cubierto de aserrín». Lucas se quedó allí por un momento, observando cómo Mark desaparecía dentro de la casa. Su corazón latía aceleradamente, su mente daba vueltas. No sabía lo que acababa de pasar, si era real o si estaba imaginando cosas,
pero una cosa sí sabía con certeza. Algo había cambiado entre ellos y no había vuelta atrás. Aquella noche reinaba un silencio inusual en la casa, ese tipo de silencio que amplificaba cada crujido de las tablas del suelo, cada leve zumbido del frigorífico. Lucas se sentó en el sofá, mirando fijamente la televisión. Lo había encendido para escuchar ruido de fondo, pero no había prestado atención a una sola palabra. Sus pensamientos estaban en otra parte, dando vueltas interminables alrededor de Mark. Mark estaba arriba, o eso supuso Lucas. Había ido a su habitación después de cenar y había dicho algo sobre ponerse al día con los correos electrónicos. Lucas había intentado distraerse, cambiando canales, desplazándose sin pensar en su teléfono, pero nada funcionó. El peso en su pecho no se levantaba y el silencio entre ellos se sentía más pesado que nunca. El sonido de pasos en las escaleras hizo que Lucas se enderezara. Volvió la cabeza justo cuando Mark aparecía en la puerta, con un vaso de agua en la mano. Su mirada se posó en Lucas y por un momento ninguno de los dos habló. ¿No pudiste dormir?, preguntó Mark, entrando en la habitación. Lucas se encogió de hombros, evitando sus ojos. No estaba cansado. Mark cruzó la habitación y dejó su vaso sobre la mesa de café antes de sentarse junto a Lucas en el sofá. No se sentó demasiado cerca, pero su presencia era palpable, llenando el espacio entre ellos. Lucas sintió que se le aceleraba el pulso y la tensión en su pecho se tensaba. «Has estado callado últimamente», dijo Mark, su voz suave, más de lo habitual. Lucas vaciló y sus dedos juguetearon con el borde de su camisa. «Supongo que he tenido muchas cosas en la cabeza». Mark se reclinó, con el brazo apoyado en el respaldo del sofá. «¿Algo de lo que quieras hablar?». Lucas sacudió la cabeza rápidamente. «No, no lo es. Quiero decir, no es nada importante». Mark no presionó, pero Lucas podía sentir sus ojos sobre él, firmes y escrutadores. El silencio se extendió entre ellos y el corazón de Lucas latía tan fuerte que estaba seguro de que Mark podía oírlo. «Lucas», dijo Mark después de un momento, en voz baja. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?». Lucas lo miró entonces, con el pecho apretado. La sinceridad en la voz de Mark, la suavidad en sus ojos. Eso hizo que Lucas sintiera como si el mundo se estuviera cayendo, dejándolo solo a ellos dos en su lugar. «Lo sé», susurró Lucas. Mark asintió, su mirada fija. «Bien». Se hizo otro silencio, pero este se sintió diferente, cargado de palabras no dichas. La mente de Lucas estaba acelerada. 1000 pensamientos chocando todos al mismo tiempo. Quería decir algo para romper la tensión, pero las palabras no le salían. Y entonces Mark se movió y se volvió ligeramente hacia él. El movimiento fue sutil, pero se sintió monumental. Sus ojos buscaron el rostro de Lucas, y por primera vez, Lucas creyó ver algo allí, algo que reflejaba la confusión y el anhelo que había estado cargando durante semanas. «Eres importante para mí, Lucas», dijo Mark, su voz apenas era más que un susurro. «Más de lo que probablemente te das cuenta». La respiración de Lucas se entrecortó y su pecho se apretó. Quería responder, decir algo, cualquier cosa, pero la voz se le atascó en la garganta. Solo pudo asentir, con los ojos muy abiertos y fijos en la mano de Mark Marx. Luego se movió, extendiendo la mano lenta y vacilantemente, hasta que descansó ligeramente sobre la rodilla de Lucas. El toque apenas estuvo ahí, pero envió una sacudida a través de Lucas, su pulso se aceleró. No se movió, no respiró mientras el momento se alargaba increíblemente. «No tienes que decir nada», dijo Mark en voz baja. «Yo solo. Necesito que sepas eso». Lucas tragó saliva y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Podía sentir el peso de la mano de Mark, la calidez de su presencia, la calma firme en su voz, y por un momento sintió como si el suelo se le cayera debajo de él. Y Lucas se sobresaltó, su voz temblaba, pero las palabras no salían. Apartó la mirada y agarró con las manos el borde del sofá. La mano de Mark se demoró un momento más antes de retirarla. Su expresión era ilegible. «Está bien», dijo en voz baja. «No tienes que decir nada». Lucas asintió, con el pecho apretado. Quería hablar,
hacerle saber a Mark que él también lo sentía, que no estaba solo en esto. Pero el miedo seguía ahí, arañando los bordes de su mente. Mark se puso de pie, sus movimientos eran lentos y deliberados. «Descansa un poco», dijo, con voz firme pero suave. «Ha sido un día largo». Lucas lo vio irse, con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada. La habitación se sentía más fría sin él, el silencio más sofocante. Permaneció allí sentado durante mucho tiempo, mirando la puerta vacía, tratando de encontrarle sentido a todo, y por primera vez se permitió admitir lo que con tanto esfuerzo había estado tratando de negar. No lo estaba imaginando. Fuera lo que fuese, era real y le aterrorizaba. El día siguiente pasó borroso para Lucas. Evitó a Mark tanto como pudo, manteniéndose ocupado con tareas sin sentido, pero el esfuerzo fue inútil. Cada momento de tranquilidad, cada destello de recuerdo de la noche anterior lo devolvía a ese momento cargado en el sofá. No podía dejar de recordar las palabras de Mark, el peso de su mano sobre su rodilla, la mirada en sus ojos. Al anochecer, Lucas no pudo soportarlo más. La tensión dentro de él había llegado a un punto de ruptura, y sabía que no podía seguir huyendo de ella. No sabía qué diría ni cómo lo diría, pero sabía que tenía que enfrentarse a Mark. Lo encontró en el patio trasero, sentado en los escalones del porche con una cerveza en la mano. El sol se estaba poniendo, arrojando un cálido resplandor sobre el jardín, pero Lucas apenas lo notó. Su corazón latía con fuerza y tenía las palmas húmedas cuando salió. Mark miró por encima del hombro y su expresión se suavizó cuando vio a Lucas. «Oye», dijo con voz firme, «¿todo bien?» Lucas asintió, aunque sabía que no era verdad. Se sentó junto a Mark, sus piernas temblaban ligeramente al rozar los ásperos escalones. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era pesado, pero Lucas sabía que era suyo quien debía romperlo. «Necesito decir algo», dijo finalmente Lucas, su voz apenas por encima de un susurro. Mark dejó su cerveza, ahora con toda su atención en Lucas. «Bueno». Lucas vaciló y se agarró el borde del escalón con las manos. No podía mirar a Mark, no podía mirarlo a los ojos, pero se obligó a hablar. «Anoche». «¿Qué? Tú lo dijiste». Se detuvo y se le hizo un nudo en la garganta. Sacudió la cabeza, tratando de estabilizarse. «Significó mucho para mí». Mark no respondió de inmediato, pero Lucas pudo sentir su mirada firme e implacable. «Lo dije en serio», dijo Mark en voz baja, cada palabra. Lucas lo miró y luego él, con el pecho encogido. La vulnerabilidad en la expresión de Mark, la franqueza, la sinceridad, hicieron imposible apartar la mirada. «No sé qué es esto», admitió Lucas con la voz temblorosa. «No sé cómo darle sentido. Pero yo también lo siento». La respiración de Mark se entrecortó y sus ojos se abrieron ligeramente. Por un momento no habló, como si estuviera tratando de procesar las palabras de Lucas. Luego, lentamente, extendió la mano y rozó la de Lucas. «No es necesario tener todas las respuestas», dijo Mark en voz baja. «Yo tampoco. Pero podemos resolverlo. Juntos». El pecho de Lucas se contrajo, sus emociones se arremolinaban en una tormenta caótica. Quería creerle a Mark, confiar en que podrían superar esta situación imposible. Pero el miedo seguía ahí, arañando los bordes de su mente. «¿Y si lo arruinamos todo?», susurró Lucas, su voz apenas audible. La mano de Mark se apretó alrededor de la suya, su agarre firme y tranquilizador. «No lo haremos», dijo con firmeza. «Mientras seamos honestos unos con otros, mientras no huyamos de esto, estaremos bien». Lucas lo miró fijamente, con el corazón acelerado. Quería creerle, confiar en la fuerza de su vínculo. Y por primera vez se permitió tener esperanzas. Lenta y vacilantemente, Lucas se inclinó hacia el toque de Mark. Sus frentes descansaron juntas, el mundo a su alrededor se desvaneció en la nada. Por un momento, solo quedó la calidez de la mano de Mark, la firmeza de su presencia y la silenciosa promesa. En sus palabras, fuera lo que fuese lo que les deparara el futuro, cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentarían, Lucas sabía una cosa con certeza. No estaba solo. Y por ahora eso fue suficiente.